Queridos hermanos, hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el lugar y el horario en que nos estén sintonizando en este canal titulado 100 lecciones para aprender a predicar. Como ya es costumbre, todos los sábados estamos con ustedes tratando de inducirnos, de formarnos, más o aprender un poquito más o compartirlo con otros. No te olvides, querido hermano, lo pido de todo corazón que me ayudes a extender este gran proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tú eres parte de este proyecto, por lo tanto, te invito a que le des manita arriba, que te suscribas, que lo compartas con otros. Ahora hay un agregado. Entra ahí en cualquiera de las primera, segunda, tercera o sexta lección. Entra ahí en el WhatsApp para que podamos hacerte llegar algún material impreso que yo tenga y te lo pueda hacerte compartir. Bueno, pues ya la lección pasada estuvimos viendo algunas partes técnicas sobre el uso del micrófono, cómo perder el miedo, cómo fortalecer un poquito la memorización. Espero que les haya servido de algo. Y vamos a continuar con esta parte formativa. Vimos el querigma de Jesús, qué anunciaba Jesús, cuál era el objetivo, qué respuestas esperaba del pueblo. Ahora vamos a entrar ya con el querigma de los apóstoles. Los apóstoles vienen ya a anunciar a Jesús, un Jesús muerto y resucitado, como único Salvador y Señor, esperando una respuesta de fe, esperando una respuesta de conversión para poder recibir el Espíritu Santo e integrarse a una comunidad. Vamos a ir viendo poco a poco esta radiografía de la predicación primitiva de las primeras comunidades cristianas. Vamos a ver qué y cómo predicaban los apóstoles. Luego, ¿para qué predicaban? ¿Y qué respuesta esperaban del pueblo evangelizado? El pueblo que escuchaba la buena noticia de la salvación. El querigma de los apóstoles viene siendo como esa resonancia de la campana, como esa resonancia del primer toque de la buena nueva que da Jesús. Ellos los dan quienes han sido impactados por la Pascua y por el impacto que tuvieron en la hermosa mañana de Pentecostés. Ya vimos entonces la predicación de Jesús. Jesús anunciaba el reino. Ese era el plan de Dios. Ahora entonces vamos a presentar una visión panorámica del querigma de los apóstoles para que de esa manera quede bien fundamentado nuestra predicación, lo que nos toca predicar tú y yo en estos tiempos. Hay que recalcar que Jesús predicó por muy breve tiempo, 3 años, y en un espacio, en una geografía muy limitada, Jerusalén. Por eso, a su vez, envió él a los suyos, a sus apóstoles, a sus discípulos, a darle continuidad a esa misión salvífica, y es la que nos sigue invitando hoy para darle esa continuidad. ¿Por qué? Porque dice las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es
el objetivo principal de nuestra evangelización. Ese es lo que nos tiene motivado con este proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que todos los hombres se salven. Para eso debemos prepararnos entonces como buenos evangelizadores. Bueno, esta gran expansión inició con esa fuerza, con ese poder del Espíritu Santo que se manifiesta en la hermosa mañana de Pentecostés. El plan de salvación, entonces, hermanos, no se limita solamente al pueblo de Israel, no se limita solamente a ellos, sino que Jesús, el buen pastor, envía a los suyos, a sus apóstoles, a sus discípulos, a continuar en el espacio y en el tiempo. La instauración del reino, radicalmente transformados por el significado de su muerte y por el poder de la resurrección de Cristo. Así también iniciaron como embriagados del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Solo así pudieron cumplir con eficacia esta gran misión. Solamente así, con el poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos cumplir esta misión evangelizadora. Entonces, si Jesús anunció el reino, sus discípulos presentan a Jesús, que personifica el reino. Pues para ellos el reino se hace presente. Para ellos el reino se hace operante en Jesús. Jesús es el reino. El reino entonces se personifica. El reino tiene un nombre que es Jesús. Jesús, predicador, pasa a ser ahora Jesús predicado. El Jesús evangelizador ahora se transforma en Jesús el Evangelio. Afortunadamente, queridos hermanos, hermanas, afortunadamente contamos con un registro de la proclamación original de los apóstoles. ¿Sí te habías dado cuenta? Contamos con la proclamación original de los apóstoles. Se le llama discursos querigmáticos. Esos discursos querigmáticos lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para la gloria de Dios. Se llaman así porque contienen la proclamación del primer anuncio del cristianismo, al cual se le llama querigma. Son 5 discursos de Pedro, 5 discursos de San Pedro y un discurso de San Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles están entonces en el capítulo 2, versículo del 14 al 39. Ahí vamos a encontrarlo en el capítulo 3, versículo 12 al 26. También va a estar en el capítulo 4, versículo del 10 al 12 y el versículo 20. En el mismo Hecho de los Apóstoles encontramos en el capítulo 5, versículo del 29 al 32, en el capítulo 10, versículos del 34 al 43, y en el capítulo 13 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 16 al 41. Lo esencial, hermano, no es el análisis de este material, de su contenido, sino la experiencia de fe
que está acuñada en estos textos evangélicos. El reino, que es el tema central de la predicación de Jesús, se personifica entonces. Jesús es el reino. Nosotros vamos a considerar primero la predicación de Pedro y luego vamos a ofrecer una síntesis de la predicación de San Pablo. La predicación de San Pedro, el punto de partida, lo encontramos en un texto genial del apóstol San Juan. San Juan capítulo 3, versículo del 15 al 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que todo el que crea tenga vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, vamos a ir viendo entonces el contenido del querigma apostólicos. El contenido es Jesús. El resumen del contenido del querigma apostólico es la presentación de la persona de Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús en sus tres hechos históricos más importantes. Jesús muerto, Jesús resucitado y Jesús glorificado. Esos son los tres hechos históricos más importantes de Jesús. Luego lo van a proclamar también los tres títulos más importantes. Sus tres títulos: Salvador, Señor y Mesías. Eso es lo que van a proclamar los apóstoles. Jesús nos ha salvado, pasando de la vida, pasando de la muerte a la vida. Gracias a su muerte y resurrección hemos sido salvados. Gracias a Jesús, a su muerte y su resurrección, hemos muerto también nosotros en el pecado para poder vivir una vida nueva. Vamos a ir desglosando entonces. Decíamos que los apóstoles proclamaron a Jesús, ¿sí? En el libro del Hechos del 2, del 14 al 39, Pedro dice, habla de Jesús, que es de Nazaret. Nos dice que es un hombre acreditado, que es un hombre que hace milagros, prodigios y señales. En Hechos capítulo 3, vuelve a hablar de Jesús. En capítulo 3, versículos del 12 al 26. Ahí nos habla de Jesús. Luego en Hechos capítulo 4, 10 del 12 y 20, decíamos, nos habla que Jesús es el Cristo. Y nos dice que Jesús es el Nazareno. Más adelante nos vuelve a hablar sobre Jesús, que es de Nazaret. Le agrega ahí que fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Que Jesús, nos dice ahí, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, liberándolos de Satanás, porque Dios estaba con él. También nos habla Pedro de la descendencia, que Jesús es descendiente de David. Nos habla que Jesús ha resucitado. Y Pedro, y San Pablo también nos habla de Jesús. Sí. San Pablo nos habla
en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 9, nos habla y nos insiste que Jesús es el Cristo. San Lucas también nos habla en el capítulo 24, versículo del 5 al 48. Reafirma que Jesús es de Nazaret. Nos dice ahí que Jesús es un profeta, que es un poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante del pueblo. Ahí vemos entonces cómo estos tres personajes, San Pedro, San Pablo y San Lucas, nos hablan de Jesús. Ahora vamos a ver cómo estos tres personajes también nos hablan del Jesús muerto. Está la muerte de Jesús, está dentro del plan de salvación. En San Pedro nos dice, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, entregando según un determinado designio y conocimiento de Dios. En Hechos 3, versículo del 12 al 26, vuelve a reafirmar a quien entregaron haciendo morir al autor de la vida. Y fue anunciado por boca de todos sus profetas. Es decir, esta muerte estaba anunciada por todas las muertes, nos dice San Pedro. En Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32, vuelve a decir, a quienes ustedes mataron colgándolo de un madero. En Hechos capítulo 13, versículo del 16 al 41. Pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Nos dice que ya muerto, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Y reafirma, y así se cumplieron las escrituras de los profetas. San Pablo también nos habla de su muerte. Nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 9. Murió por nuestros pecados, fue sepultado según las escrituras. San Lucas también nos habla de su muerte. Padeció. Los sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Así está escrito en las Sagradas Escrituras. Como podemos ver entonces, los apóstoles anunciaban su muerte. Ahora veamos, lo vamos a justificar cómo los apóstoles anunciaban también su resurrección. Dice San Pedro, Dios le resucitó liberándole de los dolores del Hades. Hechos 2:24. Y luego dice, ha resucitado Dios a su siervo, para ustedes bendición, para apartarnos de nuestras iniquidades. Versículo 26 del capítulo 3 del mismo libro de los Hechos. A quien Dios resucitó de entre los muertos. Versículo 10, Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. En Hechos capítulo 13, versículo
el 31. Dios lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Y se les apareció. Jesús resucitado. San Pablo también nos habla de la resurrección. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Fue resucitado al tercer día. El vivificante se le apareció a Cefas. San Lucas, capítulo 24, versículo 34, también habla de la resurrección. Resucitará de entre los muertos al tercer día. El viviente se le apareció a Simón. También proclamaban a Jesús glorificado, decíamos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice San Pedro, el saltado a la diestra de Dios recibió el Espíritu Santo y lo ha derramado Jesús el Mesías. En Hechos 3:14, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús, el santo, el justo. En Hechos capítulo 4, versículo 11, Jesús glorificado es la piedra angular. Hechos capítulo 5, versículo 31. Sigue diciendo San Pedro, Dios le ha exaltado con su diestra para concederle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Jesús y Salvador nuestro. Sigue diciendo San Pedro en capítulo 4, versículo 36 y 42. Jesús glorificado es el Señor y juez nuestro. San Pablo también habla de la glorificación solamente con la palabra el Cristo. En San Lucas también en el versículo 24, versículo 19, entrará así en su gloria. Entrará así en su gloria. Nos está hablando de Jesús glorificado. Entonces, queridos hermanos, a manera de resumen, el contenido de la predicación apostólica es una persona. Lo que los apóstoles nos vienen a predicar son sus tres hechos salvíficos más importantes. Su muerte redentora, una muerte que lo da por su propia voluntad para la liberación de nuestros pecados. Jesús ha resucitado dentro de los muertos para nunca más volver a corromperse. Es una muestra de la resurrección que tú y yo tendremos algún día. Esa es la esperanza nuestra. Ese es el motivo de nuestra evangelización, la esperanza de que algún día tú y yo resucitemos ante la presencia de Dios. La glorificación. Muerte, resurrección y glorificación eran los hechos más importantes de la prédica de los apóstoles. Jesús, después de su muerte, regresó a la gloria de Dios Padre, en donde ahí nos espera con los brazos abiertos.
Los apóstoles entonces predicaban sus tres principales títulos. Su nombre es Jesús, el Yeshua, el Salvador. Su nombre solo salva. No hay ningún otro ser sobre la tierra que pueda salvarte a ti, que pueda salvarte a mí. Jesús es el Salvador. Y luego proclaman al Señor el título, segundo título, Señor. Si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, te salvarás, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Proclamas a Jesús, que proclamas al Señor Jesús en tu vida, en tu trabajo, como esposo, como esposa, como trabajador, como vecino, como servidor en tu parroquia. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús debe ser el Señor de todas las parcelas de mi vida. Jesús debe ser el Señor de mi pensamiento, de mis emociones, de mi sexualidad, de mi familia, de mi vestido y de mi sustento. Jesús es el Señor, sigue siendo la predicación de los apóstoles y la predicación nuestra. Y el tercer título, el Mesías, el que el pueblo esperaba en aquella época en Israel y que es el Mesías, el que sigue esperando mucha gente que no lo conoce y que tú y yo estamos llamados a proclamarlo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Jesús es el único sol. Jesús es el único sol en el firmamento de la predicación de los apóstoles. No hay ningún otro ser que pueda ser proclamado en aquella época y en nuestra época. Con eso terminamos entonces, queridos hermanos, el querigma de los apóstoles. Espero pues que toda la semana lo vayas estudiando poco a poco. Poco a poco. ¿Qué predicaba Jesús? Entendamos qué predicaban los apóstoles. En la próxima lección vamos a ver el objetivo del querigma de los apóstoles. Pues bien, hermanos, la última recomendación entonces, hermanos, que me ayudes a evangelizar, dando manita arriba, suscribiéndose, compartiéndolo con otros. Así estaremos evangelizando, así estaremos cumpliendo lo que Jesús nos dice después de su partida de esta tierra. Vayan a todo el mundo a anunciar la buena nueva. Pero tenemos que proclamar de una manera lo mejor posible y para eso es necesario formarnos. No te olvides de suscribirte en el chat para que de esa manera podamos hacerte llegarte algunos materiales. Saludos y bendiciones y le damos gracias a Dios Padre Todopoderoso por permitirnos llevar a cabo una lección más para que nos ayude a que este gran proyecto, si es de Él, se extienda por todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermano.